Leemos en los Evangelios. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó y entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Dice: y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, les dijo Jesús: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Este acontecimiento anunciado por Jesús sucedió después de su muerte en el año 70 de nuestra era, cuando Tito lo destruyó después del asedio a Jerusalén. Esta siguió bajo el dominio romano hasta el año 313, que le siguió el imperio bizantino, erigido oficialmente en el 691, y corresponde a la parte oriental del imperio romano, que se dividió en tiempos de Teodosio I, donde se empezó a practicar el cristianismo y más tarde el catolicismo ortodoxo. En el año 637 pasó al dominio árabe y construyen la famosa mezquita de la cúpula dorada sobre el terreno o la explanada donde se situaba el antiguo templo judío, convirtiéndose ese lugar sagrado sobre todo para musulmanes y judíos. Es tiempo de cruzadas que al fin consiguieron conquistar la Tierra Santa. Luego vendrían los mamelucos, después el Imperio Otomano y al final, acercándose a nuestros tiempos, los británicos. Entre este mare magnum de situaciones hubo persecución contra los judíos, pero también hubo ocasiones que les favorecieron y que estos aprovecharon para volver muchos de ellos a la que consideraban su tierra. En 1897, en Basilea, se celebra el primer Congreso Mundial Judío, donde se establece como objetivo crear un hogar nacional judío en Palestina, auspiciado por el derecho público internacional, impulsando las migraciones de judíos a Palestina. Primero fueron de Rusia, Polonia, Alemania, África, Etiopía. Durante el dominio británico, unos decían que favorecían la migración, pero luego en el libro blanco británico las empezaron a limitar. En el año 1947, la ONU propone un Estado árabe y otro judío, que rechazaron los palestinos. El 14 de mayo de 1948, la ONU reconoce el Estado de Israel. Esto fue el 14 de mayo. El 15, al día siguiente, Israel es atacado por 7 naciones árabes: Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, y a las que siguieron otras 4 guerras, entre ellas la famosa de los 6 días, donde Israel vuelve a enfrentarse con poderosos países árabes y no solo repele el ataque, sino que conquista la mayor parte de los altos del Golán y la península del Sinaí en la guerra del Yom Kippur, que devolvería a Egipto después de los tratados de Camp David en el año 1978-79. Recordemos que el territorio que ocupa Israel es de 22.145 kilómetros cuadrados. Al oeste limita con el mar Mediterráneo, y al este le rodean países árabes que se consideran enemigos y que están pensando en eliminarlos, ¿no? También hay que decir que del territorio que ocupa Israel, el 65% es desierto. Actualmente, como se dijera varias veces,
y en varias partes del Antiguo Testamento, o sea, fue escrito hace más de 2700 años, por Dios que dijo: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de las valles, abriré en el desierto estanques de agua y daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, para que vean y conozcan, adviertan todos que la mano de Dios hace esto. Y cierro comillas, esto está en Isaías. Pues bien, Israel ha hecho florecer el desierto. Fueron pioneros en la biotecnología y obras hidráulicas para el aprovechamiento del agua, ya que hay gran escasez. Como dijimos, mucha parte de su territorio es desértico. A pesar de eso, han logrado producir grandes cantidades de productos alimenticios que cubren el 95% de sus propias necesidades alimentarias. Y aparte de esto, pues exportan grandes cantidades. Y han realizado también una gran forestación. En una de ellas hay 40 kilómetros cuadrados que han incluso hecho variar el clima del desierto del Negev. Entonces, hay que destacar que son un pueblo con una cultura que ha mantenido a través de los siglos y a pesar de grandes vicisitudes que han sufrido. Esto representa, una vez más, que las cosas que Dios dice se cumplen. Dios les dijo que tenían dos opciones y que podían escoger entre ellas. Podían elegir, y ellos eligieron apartarse de Dios, y esto traería consecuencias, serían esparcidos por todo el mundo. Pero después Dios también les dijo que les volvería a traer a Canaán. Esto increíblemente ha sucedido después de más de 20 siglos que llevan sin tierra propia, pero ahora tienen su tierra a partir de 1948, y esto nos habla de que si las cosas que Dios dice se cumplen, las que Dios dice o las que también Jesús dijo, son fidedignas, tenemos que razonar que con otras cuestiones o situaciones también son dignas de tener en cuenta. Creer que nuestra vida empieza en Dios y que a Él encontraremos después de esta vida nos puede dar una idea del significado de nuestra existencia. Si Él nos hizo, si nos vio desde siempre, ¿no será lógico pensar que Él es el que mejor que nadie puede darnos lo que mejor nos viene a cada uno? Quizás estés pasando por situaciones difíciles como las pasó Israel, por dificultades, por vivir de alguna manera sin Dios, pero Él te ama y se interesa por ti. También tenemos que saber que Él no obliga a nadie, quiere que vengas a Él voluntariamente. Y Dios tiene planes increíbles para Israel y los tiene para ti. Un propósito que tenía para ellos es que a través de ese pueblo viniera el Salvador, de la tribu de Judá. Dios se acercó a nosotros en la persona de Jesús y demostró su interés y amor al ir a la cruz. Ese fue el acto sublime de amor y de perdón. Cree en Él. Él lo hizo por ti. Él hizo eso por ti en la cruz. Y Él tiene una promesa para todos y para ti. Y ya vemos que Él cumple. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para ti también.
Nos despedimos y sabes que seguimos ofreciendo el libro de Conocer a un Dios que no puedes ver, y también, si quieres, un Evangelio de Juan o una Biblia si no la tienes. Puedes escribirnos por cualquier método que tengas a tu alcance, WhatsApp, Messenger, etc. Te esperamos para la próxima. Que estés bien. Adiós.